Soy la fundadora y la presidenta de Rincón Patrimonial Chileno. Es una organización cultural, ¿ya?, que se dedica a recorrer Santiago y otros sectores más, contando historias de la ciudad, ¿ya?, dentro de lo que nosotros conocemos académicamente y dentro de lo más rebuscado también, que vienen siendo los relatos que se vienen contando de los tiempos de los abuelitos, que se van de voz en voz, de repente historias olvidadas que han quedado en los libros y que nosotros vamos encontrando a medida que vamos leyendo, a medida que vamos investigando, y las sacamos a flote nuevamente para compartirlas con los que quieran saber de estos temas. Amiga Catalina, todo cuento, toda historia tiene una génesis. Era una vez. Érase una vez. Y esa génesis, tanto como para ti, quizás como para los otros integrantes de esta agrupación, tiene una pequeña mini historia. Quizás para ti, ¿cuál es esa mini historia que te lleva a donde está ahora? Porque en el fondo siempre hay circunstancias que nos trasladan a las diferentes posiciones y situaciones que vivimos en la vida. ¿Cómo llegas tú, Catalina, a este tema? Wow. De partida yo ni siquiera pensaba que iba a terminar en algo así, ¿ya? Lo que me lleva a esto es porque tuve la fortuna de tener una familia bastante particular, ¿ya? Tú más o menos conoces cómo es mi papá. Mi papá es una persona que no puede vivir sin un libro en sus manos, y de lo que aprende, él también lo comparte gratuitamente con quien se le pare por delante. Tuve la suerte de ser uno de sus oyentes. Sí, le dicen el maestro por ahí. Sí. Bueno, como hija de él, crecí con televisión controlada, ¿ya? Así que los momentos cuando teníamos, entre comillas, de ocio, hija, léase este libro, le va a gustar, y nos pasaba los cuentos de tal cosa. Tampoco nos pasaba cosas tensas, sino que cosas livianitas, pero nos hacía pensar, ¿qué te pareció? Oye, y esta historia se parece a esto, y nos empezaba a involucrar. Pero eso éramos cuando éramos bastante más niños. Ahora, mi papá fue criado en el campo, ya su primera infancia, y por lo tanto sus historias también son muy coloquiales, y sus dichos también son bastante coloquiales. Nosotros somos 6 hermanos. 6 hermanos en una casa vuelven loca a cualquiera, ¿ya? Así que de repente mi papá decía, ya, mi hija, por mi mamá, a estos chicos hay que hacerle cambio de corral. Entonces, cambio de corral, en vez de pasarnos un juego de estos PlayStation, cosas así. Bueno, en ese tiempo no existían. Estaban los Atari y esas cosas. Claro, tan vieja tampoco soy, ¿ah? Yo tuve Atari. Bueno, el asunto es que ya salgamos con los chicos y nuestros paseos eran museos, parques, pero no era solamente ir a mirar, oh, qué bonito, y hasta aquí llegamos, sino que mi mamá de repente íbamos al Museo Histórico Nacional, miren ese cuadro, después yo les voy a contar la historia, y resulta que era un tatarabuelo, ya. De repente pasábamos con mi papá cuando llegó acá a Santiago. Ellos no son de, la familia de él no es de acá, y los que estaban acá son del sur, son colonos alemanes del sur, mi bisabuelo. Entonces, cuando llegan los 12, 14 años acá, un día, por darte un ejemplo, pasamos por la calle Cami, donde está ahora el Bafochi, y nos dijo, en esta casa viví yo. Pero no nos lleva contando una historia de cómo era el barrio, sino que nos lleva contando la historia como él la vivió, mezclándola con la historia que nosotros conocemos del colegio. De esta forma, contándonos en una versión muy de cuento, nosotros crecimos empapándonos con un gusto especial por la historia de nuestro país,
la historia de nuestros ancestros, de nuestra propia familia, y con un hambre de saber un poquito más siempre, porque mi papá siempre nos dejaba con la curiosidad. ¿Cómo tú crees al día de hoy? ¿Cómo podemos rescatar, si es que existe alguna forma de rescatar ese deseo de conocer de muchos niños ahora, hoy en día que está todo tan fácil, lleno de tantas mentiras también, como internet? ¿Cómo tú propones o crees que se puede rescatar eso? A lo mejor alguien que nos está escuchando y que quisiera, a lo mejor no con tantos conocimientos, pero sí inculcarle a un niño, a un hijo, O sea, ese deseo ávido de aprender, de conocer su raíz. mira, no vaya a creer que yo me crié con el libro en la mano. Pero inculcar la duda solamente. Sí, mira, a eso quiero llegar. El padre tiene que dejar siempre la semilla, y si no es el padre, una persona cercana. Con implantar la semilla ya está el campo listo para empezar a trabajarlo para que esa semilla surja. En el caso mío, claro, yo hubo un tiempo en que ya mi papá me tiene mareada, no quiere saber más, pero siempre con la duda, y de hecho el Rincón Patrimonial nace así. Yo de repente aburría en la casa, ya salía, agarraba mis cosas, caminar por cierta calle sacando fotos, me llamaba la atención algo, de repente me metía en algún blog, preguntaba, hasta que de repente conocí a un grupo de personas que estaban metidos en el tema patrimonial, estuve participando con ellos y de repente dije, no, aquí voy a colocarle un poquito más, de lo mío. En ese tiempo también conocí a mi marido, a Manuel, y con él empezamos a gestar la idea de generar un grupo propio. Yeah. Y esto fue en el año 2012. 2013 nosotros ya estábamos elaborando ya un prototipo de cómo ella podía ser una página en Facebook, que es lo que se maneja en este momento. Uh-huh. Y en el año 2014 nosotros ya estábamos saliendo a las calles. El 23 de noviembre nosotros salimos por primera vez a la calle probando. Ahora, lo curioso es que nosotros empezamos a probar con fotógrafos, ¿ya? Porque mi marido es fotógrafo, entonces él siempre nosotros veíamos que buscó como más o menos la línea de él. Sí, siempre se hablaba de cuándo vamos a salir en grupo a sacar fotos, cuándo vamos a salir en grupo, pero es fome salir a puro sacar fotos, parecemos japoneses en las calles, ¿entiendes? Entonces me dijo, tú pones lo tuyo, tú sabes harta historia. Y yo le dije, pero si yo no sé nada, sé lo mismo que tú. No, me dijo, anímate y hagámoslo juntos. Te digo, la primera vez, 17 personas, resultó, pero por ahí nomás. Pero de repente nos dijeron, ¿y cuándo salimos de nuevo? Ya, pues salgamos la próxima semana, y salimos la próxima semana, y salimos la próxima semana. Y se volvió algo constante. Y tenemos, todos los domingos empezamos a salir. Todos los domingos con una ruta distinta para no aburrir a la gente. Y de repente empezamos a notar de que el papá preguntaba, ¿y puedo llevar a mi hijo? Claro, llévelo. Y yo trabajé mucho tiempo con niños por el trabajo mío. Ya yo estudié psicología, trabajo en una consultora educacional. Y de repente tenía que ir a evaluar niños, por lo tanto, a pesar de que no es mi línea como psicóloga, me gusta la psicología dura, la psicología forense, pero tengo afinidad con los niños. Por lo tanto, si veía un niño, para que no se sintiera como bolita guacha, me acercaba y le hablaba y el niñito tomaba apunte. Y el papá emocionado ahí, y de repente se empezó a correr la voz y empezó a crecer el grupo. Llegamos a un promedio a mitad de año de 30 personas y de repente explotamos a 60, 100 personas. Y nos ha ido bastante bien. Pero siempre con esa temática que fue con la que yo me crié. De contar la historia, no una historia academicista, no una historia aburrida, sino que contarla como si fuera algo cotidiano, algo nuevo, algo curioso.